Muy buenas noches a todos los que nos siguen en una sesión más de Diálogos al Café, Diálogos Marcos Escudero. Hoy, viernes 24, tenemos el tema Reforma Judicial para la Democracia, un asunto que ha venido concitando el interés ciudadano en los últimos tiempos. También paralelamente han surgido varias iniciativas de reforma que las veremos con algunos de nuestros invitados y nos plantearemos preguntas para un diálogo sobre la reforma, cómo abarcarla, qué debemos abordar para lograr una mayor independencia de jueces, de fiscales, del servicio judicial y sobre todo cómo lograr recuperar el respeto por la ley en un sistema democrático. Está con nosotros Ramiro Orías, abogado paceño, titulado aquí en Bolivia, pero con estudios en Derecho Internacional y últimamente activo no solamente en la cátedra, sino en los temas de la reforma judicial con DPLF, la Fundación para el Debido Proceso Legal, y es autor de un sinnúmero de artículos importantes, no solamente en el ámbito del derecho internacional, sino aquellos vinculados a la reforma judicial. Paso la palabra a Ramiro Orías. Muchas gracias. Me gustaría empezar estas palabras señalando la importancia que tiene para la democracia boliviana la reforma del sistema de administración de justicia. Este es tal vez el desafío pendiente que tiene el sistema político con la democracia boliviana. Y es un desafío de larga data, ¿no? Desde los 1800, desde el caudillismo militar, el periodo liberal conservador, el periodo del nacionalismo revolucionario y luego del 82, de manera dominante el poder judicial ha sido subordinado al juego político y principalmente al dominio del ejecutivo, ¿no? En diversas etapas de la historia se ha dado una captura política del órgano judicial, en unas veces más directa, en otras veces más aparente, ¿no? Recordaremos después de la revolución de 1952, la Corte Suprema de la Revolución fue designada por decreto supremo del doctor Paz Estenssoro, ¿no? Sin mayores, digamos, discusiones, y de hecho en esos primeros años tampoco había, digamos, una asamblea legislativa pluralista, ¿no? Es así que la justicia es parte, digamos, de esa dinámica patrimonialista que hay en el sistema político boliviano, donde los actores políticos disponen de ciertas parcelas del Estado, de los bienes públicos, del reclutamiento de personal, como si fuera propio, pero en un juego, digamos, patrimonial legalista, ¿no? Un dualismo donde se cumplen las formas, se cumplen aparentemente con los dispositivos constitucionales, pero con unas prácticas y unas normas, digamos, no escritas en la conformación de los poderes públicos, ¿no? Ese dicho colonial de se acata pero no se cumple, ¿no? Con los 2/3 para la preselección de candidaturas en los dos últimos episodios de elección judicial, se cumplieron formalmente los 2/3, se cumplió con la letra escrita, pero no con el espíritu de esos procesos de selección, ¿no? La Constitución establece la calificación de méritos, establece un perfil del magistrado que es mandatorio. Sin embargo, el momento de preseleccionar, pues como que se relajan y se flexibilizan esos criterios, lo que permite una alta dosis de discrecionalidad en la Asamblea Legislativa para nominar a las altas cortes. Este proceso que se ha venido dando con
distintas intensidades en los periodos de la historia. En algunos momentos el país ha tenido algunos pasos institucionales fundamentales, ¿no? Recordemos la Corte de los Notables, cuando se recompuso el año 90 el órgano electoral, o la primera Corte después de las reformas del 97, donde un acuerdo político basado en 2/3, pues tuvimos el Tribunal Constitucional del doctor Dermisaki, Eduardo Rodríguez en la Corte Suprema. Hubieron intentos, pero estos no fueron sostenibles. En ese sentido, creo yo que el país vive un desafío histórico pendiente que estando el próximo año a cumplir 4 décadas de democracia desde el año 82, este desafío sigue pendiente. Es un desafío elusivo donde principalmente los actores políticos no han actuado tal vez con la misma decisión como en materia electoral, ¿no? Parecería que los actores políticos son capaces de pactar órganos electorales más independientes, donde se juega, digamos, la disputa del poder en la que ellos participan, que soltar, digamos, las riendas de la justicia a cuerpos más independientes, ¿no? Y parte del problema, creo yo, es que no existe digamos, una demanda ciudadana que reivindique los valores de una justicia independiente, ¿no? Parecería que los bolivianos nos movilizamos colectivamente para demandar nuestros derechos económicos, sociales, culturales, nuestros derechos colectivos, ¿no? Protestas por la salud, por la educación, por la vivienda, pero parecería que los derechos civiles y políticos lo sufrimos individualmente, ¿no? No hay un movimiento colectivo de demanda ciudadana que le exija al poder una acción de concertación política, o como hemos podido ver en los momentos donde ha habido mayor avance institucional, ha sido momentos de pacto, ha sido momentos de encuentro, de construcción de acuerdos en el proceso democrático. En ese sentido, la propuesta ataca desde los 3 cimientos que ya explicó Juan, el corazón del problema, ¿no? Hay algunas propuestas, y de hecho el ministro Lima acaba de anunciar 6 pilares, ¿no? De crear nuevos juzgados, o de refuncionalizar las labores de los actuales jueces. Hay todo un componente de justicia digital, pero definitivamente lo que la justicia boliviana necesita no es necesariamente más computadoras o más jueces, sino vamos a tener mejores jueces, ¿no? Creo que la crisis de la justicia ha llegado a tal profundidad, a tal grado, que no es una crisis funcional, es una crisis estructural, ¿no? No es una crisis del despacho judicial, donde se necesita una gerencia, mejorar los procesos, manejar la información, mejorar los sistemas, y que vamos a poder funcionar mejor, ¿no? Esta es una crisis estructural, y la idea es atacar al corazón del problema, que es la forma como se han venido seleccionando las altas cortes. En ese sentido, esta propuesta busca, a partir del estudio de diversos modelos de designación de altas cortes, eliminar los grandes espacios de discrecionalidad política que existen en la Asamblea, porque la Asamblea selecciona a través de la comisión mixta y luego designa en el Pleno. Entonces, la idea es que esta fase previa de selección lo haga este comité de postulación como un órgano autónomo al juego de la Asamblea, y este órgano lleve un proceso transparente de convocatoria pública, de evaluación de méritos, de comprobación de las idoneidades, de la integridad de los postulantes, para que en ternas cerradas la Asamblea
tome la decisión política que tiene que tomar conforme a la Constitución, pero que los candidatos que hayan llegado a las ternas finales hayan pasado todos los filtros y todos los controles que cualquiera que ello sea designado en la decisión política sea una decisión correcta. Luego, Eduardo al inicio decía la importancia política de la justicia, y yo complementaría y diría la importancia política es proporcional a la importancia presupuestaria, ¿no? Y realmente el órgano judicial recibe aproximadamente el 0,5% de los recursos del presupuesto anual. El esfuerzo fiscal en la justicia es realmente mínimo, y cómo sin recursos se le van a exigir las condiciones de cobertura, de calidad, de atención en la prestación de los servicios judiciales, ¿no? Para eso, la propuesta incluye también una reforma del Consejo de la Magistratura, se le devuelve sus potestades digamos, de manejo del gobierno judicial en términos de administración financiera, de administración de la carrera judicial, de manejo del régimen disciplinario de forma más clara. Y finalmente está la agenda de acceso a la justicia, que por una parte, digamos, rescata y revaloriza la justicia indígena, y donde básicamente busca resolver el cuello de botella de la actual Constitución, que establece esta ley de deslinde, que en realidad, más que un avance para las demandas y los derechos de los pueblos indígenas, pues la ley de deslinde ha significado un retroceso en el respeto a las decisiones de las autoridades indígenas cuando administran justicia entre los miembros de sus comunidades. Asimismo, se reconocen constitucionalmente la conciliación y el arbitraje como mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y se instituye la justicia de paz mediante los jueces de paz que han sido explicados, para que atiendan las pequeñas controversias entre vecinos en las comunidades allá donde no existen la justicia indígena, que son controversias que hoy nadie las resuelve, ¿no? El Código de Procedimiento Penal desecha los delitos de bagatela o los delitos de escasa relevancia social, y ahí hay una gran insatisfacción en relación a esas controversias menores que son del día a día, y se requieren unas instancias más cercanas a la gente. Finalmente, esta propuesta tiene una innovación porque muchos temas han sido discutidos desde muchos años atrás, tal vez desde la propia Asamblea Constituyente hay esta discusión, pero además esta propuesta es innovadora porque no solamente es una propuesta sustantiva, sino también ofrece un procedimiento, ofrece una vía ante el fracaso del sistema político para avanzar en la reforma de la justicia, que requiere una reforma constitucional sustantiva como la que proponemos. Para la reforma, el texto constitucional vigente establece dos tipos de reformas, una reforma total de la Constitución, que solo puede ser a través de una asamblea constituyente, o reformas parciales que se pueden materializar a través de 2/3 de la Asamblea Legislativa o a través de la iniciativa ciudadana, ¿no? Los ciudadanos organizados, recolectando firmas, que apoyen una propuesta como esta en un número equivalente al 20% del padrón electoral, lo cual significa 1.400.000 votos, pueden pedir al órgano electoral, previo un trámite de control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, se convoque de manera mandatoria a un referéndum ciudadano para que por el voto se apruebe este cambio constitucional. El esfuerzo que se plantea de recolectar 1.400.000 firmas, como comprenderán, es enorme, pero si en torno a esta propuesta, que es perfectible, que es el inicio de un debate, de un proceso de deliberación ciudadana amplio, abierto, participativo, pero que remate una propuesta que represente, como hemos querido reconocer, diversos intereses de la sociedad boliviana, y esta demanda pueda ser articulada
definitivamente va a interpelar a las instancias públicas de decisión y pues ahora está en manos de los ciudadanos el poder avanzar en la solución de esta agenda pendiente que como democracia ya no podemos seguir esperando.